Existe una mentira gigantesca en el mundo de las citas. O sea, una mentira enorme, destructiva, que se ha repetido hasta el cansancio en todas partes. Revistas, consejos de amistades con buenas intenciones, videos motivacionales de internet. Uf, 100%. Es el pan de cada día. Y la premisa es esta. Si existe una obsesión con alguien que de pronto muestra indiferencia, o sea, si hay una incapacidad absoluta para soltar a esa persona que ignora los mensajes, pues es simplemente porque no hay amor propio. Falso. Exacto. Completamente brutal y biológicamente falso. Es que es una de las simplificaciones más dañinas y honestamente más crueles que existen hoy en la psicología popular. Digo, reducir todo un secuestro neurológico súper complejo a un simple mandato inútil de quiérete más, no solo no sirve de nada. No sirve de nada, claro. Sino que añade una capa terrible de vergüenza a un sufrimiento que ya de por sí es gigante. Y por eso, precisamente por eso, en esta nueva exploración de Amor No Tóxico, el podcast de Relaciones Conscientes, vamos a desmentir ese mito desde la raíz. Vamos a arrancar de una vez por todas esa idea, tóxica, de que sufrir por la distancia de alguien es sinónimo de no valer nada. Totalmente de acuerdo. Vamos a sumergirnos en la ciencia, en la biología evolutiva y, en la psicología del comportamiento para entender qué está pasando realmente en el cerebro cuando ocurre este fenómeno. Sí, y para ilustrar cómo funciona esta mecánica oculta, vamos a diseccionar un escenario clínico que, es un clásico en el mercado de las relaciones modernas. Imaginemos la siguiente situación. Hay dos mujeres diferentes. Ajá. Ambas, por fuera, están viviendo exactamente la misma historia. Las dos conocen a un hombre. Y no cualquier hombre, sino alguien que durante las primeras semanas es, la definición absoluta de la perfección romántica. Oh, el famoso espejismo inicial. Esa etapa donde el teléfono vibra cada hora con mensajes perfectamente calculados para generar mariposas en el estómago. Precisamente ese. Es un individuo increíblemente atento, intenso, que siempre está ahí presente. Hay mensajes de buenos días, hay, planes a futuro lanzados al aire. Que luego no cumplen, pero ahí están. Exacto, promesas al aire. Y hay una vulnerabilidad compartida que genera una conexión de película. Todo fluye sin ningún esfuerzo. Y de repente, sin ninguna explicación lógica, sin una pelea, sin un cambio evidente, él empieza a distanciarse. El clásico, temido y, la verdad, devastador cambio de guión. O sea, de responder en 3 segundos con notas de voz súper entusiastas a responder en, 14 horas con un simple jaja o un emoji de pulgar arriba. Uf, el pulgar arriba es letal. De proponer planes para el fin de semana a soltar un, estoy súper ocupado estos días, yo te aviso. Así es. Y aquí está el núcleo del misterio que vamos a desempacar hoy. Porque aunque la situación externa es idéntica para ambas mujeres, la experiencia interna frente a ese distanciamiento es radicalmente opuesta. Completamente distinta. Y hoy vamos a entender por qué pasa esto. Porque no es una cuestión de suerte divina, ni significa que una sea, inherentemente más fuerte emocionalmente que la otra. A ver, vamos a desempacar esto desde el principio. Analicemos la reacción de la primera mujer. Y digo, es imposible no sentir una empatía brutal por ella, porque casi cualquier ser humano que haya intentado salir con alguien en la era moderna ha estado en ese lugar oscuro y ansioso. Sí, es un estado de alerta máxima. La psicología del comportamiento documenta súper claro cómo reacciona esta primera mujer. Siente una ansiedad fulminante e inmediata ante el primer signo de distancia. No es una preocupación ligera. No es algo que se quite yendo al gimnasio, claro. Exacto. Es un nudo real en el estómago, una presión en el pecho, una incapacidad real para concentrarse en el trabajo. Se instala una verdadera sala de crisis en la cabeza. O sea, empieza el análisis microscópico forense de cada interacción. Tipo, ¿me puso un punto al final de la oración? ¿Estará enojado? O, antes usaba 3 emojis y ahora uso 1. 100%. Se revisa el perfil de esa persona compulsivamente. Se entra a la aplicación solo para ver si está en línea y se hace un cálculo matemático tortuoso de por qué está conectado, por qué subió una historia a Instagram pero no ha respondido el mensaje de hace 6 horas. Y lo más trágico de este estado, la trampa cognitiva definitiva, es la pregunta que siempre domina el pensamiento. ¿Qué hice mal? Hay una asunción automática de culpa. Inmediata. Inmediata. Y esto lleva a la acción directa,
que es hacer más esfuerzos para recuperar la atención. Mandar un meme para romper el hielo, proponer un plan casual tratando de sonar indiferente, o de plano mandar testamentos pidiendo validación. Y ahí se crea esta paradoja perversa. O sea, entre más se aleja él, más se engancha a ella. Yo lo veo como... No sé si recuerdas cuando teníamos esos aparatos electrónicos viejos, digamos un televisor de tubo. Sí, claro, las cajas gigantes. Exacto. Y la imagen empezaba a fallar o a llenarse de estática. ¿Qué se hacía normalmente? Pues darle un golpe al costado. Se cree que si se insiste, si se golpea más fuerte, si se hace más esfuerzo, mágicamente la señal va a volver a ser nítida como el primer día. Es una excelente imagen. Pero en realidad solo se termina lastimando la propia mano intentando arreglar a la fuerza algo que pues está desconectado por dentro. Y es que la evidencia neurocientífica explica que esta reacción, este intento desesperado de golpear el televisor, no viene de una debilidad de carácter o falta de dignidad. Viene de lo que clínicamente llamamos un circuito desregulado. Circuito desregulado. A ver. Sí, y esto hay que dejarlo súper claro. Esto es pura mecánica neurológica y biológica operando a un nivel primitivo. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente esa mecánica? Porque uno lo siente como una traición del propio cerebro. Bueno, hay que entender cómo evolucionó el cerebro humano. Durante miles de años, pertenecer a la tribu y mantener conexiones sociales era literalmente de vida o muerte. Claro, si la tribu te dejaba solo, te comía un león. Así de simple, morías. Por eso el sistema nervioso evolucionó para procesar el rechazo social usando las mismas vías neuronales que procesan el dolor físico. ¡Wow! Entonces, cuando el circuito de atracción está desregulado, el cerebro interpreta la distancia del otro de forma extrema. No lo lee como una falta de compatibilidad, lo interpreta como una amenaza, de abandono literal. El cerebro primitivo enciende las alarmas y grita, el suministro de conexión se cortó, estás en peligro, ve a buscarlo para sobrevivir. Es un secuestro total. Es un secuestro de la amígdala. La dopamina cae en picada, que era la hormona de recompensa por los primeros mensajes, y hay una inundación brutal de cortisol, la hormona del estrés. Es como estar huyendo de un león imaginario que en realidad es solo una notificación de lectura en WhatsApp. Exactamente. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo y presionar un poco sobre este punto, porque entiendo la respuesta química, entiendo la inundación de cortisol, pero ¿por qué la reacción automática del cerebro es asumir la culpa? Esa es la pregunta del millón. O sea, ¿por qué la primera mujer se pregunta qué hice mal, fui muy intensa, hablé mucho? En lugar de pensar lógicamente, este sujeto es inestable y ya. ¿Por qué la mente elige culparse en vez de juzgar al otro? Pues lo fascinante y complejo de la psicología humana aquí es que asumir la culpa funciona, paradójicamente, como un mecanismo de defensa. Asumir la culpa da una falsa sensación de control. A ver, explícame eso. ¿Cómo va a dar control sentir que arruinaste todo? No tiene sentido. Porque si la culpa es propia, si el error fue a mandar un mensaje demasiado rápido o mostrar demasiado interés, entonces existe la ilusión de que la situación se puede arreglar. Ah, claro. La mente lógica dice, bueno, si yo causé este alejamiento con mi mal comportamiento, entonces si cambio mi actitud, si ahora soy más distante, el otro inevitablemente volverá. Es un espejismo de poder. ¡Wow! O sea, nos contamos una mentira para no sentirnos inútiles. Exacto. Por el contrario, aceptar que el otro simplemente perdió el interés de la nada significa aceptar una verdad aterradora, que es que no hay absolutamente nada que se pueda hacer. El resultado está fuera de control. Y para un sistema nervioso desregulado que está en pleno ataque de pánico, la impotencia absoluta es muchísimo peor que la culpa. Infinitamente peor. ¡Wow! Eso es profundamente revelador. Preferimos cargar con el peso aplastante de la culpa porque al menos nos hace sentir que seguimos al volante del auto, en lugar de aceptar que estamos en el asiento del pasajero y el auto va directo a un precipicio. Tal cual. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos lleva directo a la razón por la que gran parte de los consejos sobre relaciones que hay en Internet son básicamente basura. La realidad es tajante. La diferencia entre la mujer que persigue desesperadamente y la que se retira a tiempo no es la autoestima. Categóricamente no, y este es el punto donde la ciencia choca de frente con la narrativa social de hoy.
La sociedad diagnostica mal este problema todo el tiempo. Se asume con mucha ligereza que quien ruega por atención es porque en el fondo se odia a sí mismo. Es el típico consejo condescendiente e insoportable que se escucha cuando se está en el fondo del hoyo de la ansiedad. Amiga, date cuenta, quiérete un poco más. Como si alguien pudiera ir a la farmacia, comprar 3 cápsulas de amor propio de 500 miligramos y ya despertar curado mágicamente. Ojalá fuera así de fácil. Y la realidad es que alguien puede tener una vida increíblemente exitosa. Alguien puede ser una eminencia en su trabajo, liderar equipos enormes, saber perfectamente lo que vale a nivel intelectual y físico, tener una autoestima de hierro en papel y aún así estar llorando en el piso del baño a las 3 de la mañana por un mensaje no respondido. Exacto. Es un contraste que parece ilógico, pero pasa todo el tiempo. Y la razón biológica es que la autoestima racional y el circuito de atracción operan en canales paralelos que rara vez se comunican durante una crisis. Van por caminos separados. Sí, la corteza prefrontal, que es la parte lógica que sabe lo valiosa que es la persona, se apaga por completo, y la amígdala, el centro del pánico, toma el control absoluto del vehículo. Yo lo veo de esta manera, a ver si tiene sentido. La autoestima es como tener un auto deportivo de superlujo. Se sabe perfectamente que es un Ferrari. El motor es una maravilla, los asientos de cuero, brilla a kilómetros. Esa es la certeza racional del valor propio. Ajá. Pero el circuito de atracción es el GPS del auto. Y si el GPS está descompuesto, si está programado por experiencias del pasado para buscar inestabilidad y perseguir la distancia, pues no importa en lo más mínimo que se conduzca un Ferrari. Se va a estrellar igual. Ese auto increíble terminará estrellado contra un muro de concreto. Reírse y decirle a la gente que sufre quiérete más es como pararse al lado del conductor del Ferrari chocado y gritarle tienes un gran auto, maneja mejor. Es absurdo. El problema no es el auto, es la navegación. Esa analogía lo captura perfectamente. Y yo le añadiría una capa un poco más oscura a ese GPS. No es solo que esté descompuesto al azar, es que muchas veces está programado específicamente por heridas de rechazo antiguas para buscar rutas dolorosas. Porque se sienten familiares. Exacto. Paradójicamente, el caos se siente como un hogar para ese cerebro. Es un problema de interpretación profunda de las señales. Y eso nos da el puente perfecto para analizar a la segunda mujer del caso clínico. Hablemos de ella. ¿Qué pasa cuando ese GPS, ese circuito sí está actualizado y funciona bien? Pues mira, la segunda mujer es como esta figura mítica que todo mundo desearía ser en medio del caos. Y es crucial aclarar algo. Ella nota exactamente el mismo distanciamiento. No es ciega. No es ingenua. No justifica al otro inventando excusas ridículas tipo seguro tiene mucho trabajo o se le perdió el celular. Ella observa el cambio con absoluta y fría claridad. Sí, pero la diferencia monumental radica en su reacción inmediata. En lugar de que su amígdala la secuestre para iniciar una persecución o empezar el ciclo de la culpa, el circuito regulado de esta mujer la lleva a hacer una pausa. Una pausa vital. Y se plantea una pregunta dirigida a sus propias necesidades. Dice, ¿este comportamiento, este hombre, tiene lo que yo necesito en una relación? Y como la respuesta es evidentemente no, porque nadie en su sano juicio necesita distancia, panyagua emocional o incertidumbre constante, pues ella simplemente toma la decisión de retirarse. Sin armar un drama. Sin testamentos de 5 páginas por WhatsApp exigiendo cierres o disculpas. Y lo más importante para la paz mental, sin la necesidad secreta de que él cambie, se dé cuenta de su error y vuelva arrepentido. Y aquí es donde llegamos a la definición del circuito reprogramado. La clave maestra de todo esto es la interpretación del estímulo externo. Es un cambio de paradigma total. A ver, explícanos eso. Mientras la primera mujer interpreta el distanciamiento como una amenaza directa a su valor personal y una alarma para perseguir, la segunda mujer interpreta el distanciamiento como pura, simple y llana información. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, y creo que es necesario detenernos y cuestionar esto un poco, porque suena hermoso en la teoría, suena súper maduro, evolucionado, casi zen, ¿verdad? Sí, suena ideal. Elo, seamos honestos. Pensemos en alguien que está en medio de esta situación y dice, retirarse sin drama, sin exigir respuestas cuando alguien te gustaba muchísimo, no suena casi a frialdad absoluta. ¿No se confunde a veces este circuito reprogramado con simplemente construir un muro de hielo y actuar como alguien sin corazón?
Es una resistencia súper válida y común en terapia. O sea, la sociedad ha romantizado muchísimo el sufrimiento en el amor. Nos enseñan que el amor verdadero requiere lágrimas y luchar contra el rechazo. El mito de que si duele es real. Exactamente. Pero la neurobiología aclara que la reacción de la segunda mujer no es frialdad. Se trata de autoconservación eficiente. Frialdad implicaría no sentir la decepción, y claro que la siente. Le duele. El circuito reprogramado no apaga el dolor mágicamente, solo evita añadirle el sufrimiento destructivo de la persecución. Es la capacidad de aceptar la realidad cruda tal como se presenta, en lugar de aferrarse desesperadamente al espejismo de los primeros días. Claro, comprendo la diferencia. O sea, no es que no le duela. Obviamente hay una punzada de tristeza por la expectativa rota. Pero la diferencia vital es que ella observa las acciones concretas del presente y concluye, bueno, esto es lo que se me está ofreciendo hoy. Exacto, no se enamora del potencial. Ni se queda hipnotizada por las promesas de hace 2 semanas. Ver las acciones puramente como información significa desvincularlas del ego. Si al otro individuo se aleja, la información es, esta persona, por sus propios traumas, inmadurez o lo que sea, no tiene la capacidad emocional para sostener una relación sana en este momento. Punto final. No tiene que ver con uno. Es una rendición indigna. Es la única respuesta lógica para protegerse. Es como probar una sopa en un restaurante y darse cuenta de que está quemada. O sea, nadie se pone a llorar frente al plato pensando en lo mala persona que debe ser para que el universo le envíe una sopa quemada. Ay, claro, excelente punto. Tampoco se queda uno ahí sufriendo comiéndose el plato entero esperando que mágicamente a la mitad empiece a saber bien. Simplemente se dice, esta sopa está quemada, pido la cuenta y me voy. Es un dato sobre la sopa, no un juicio de valor sobre la existencia humana. Es una evaluación neutral y protectora. Y esto nos conduce al punto culminante de nuestra exploración de hoy, que la verdad ofrece mucha esperanza. La transformación estructural, porque siendo honestos, todo este análisis sería súper deprimente si la conclusión fuera, bueno, si la genética o la infancia dejaron el circuito roto, pues lástima, a estrellar Ferraris toda la vida. Sería terrible, pero la realidad clínica afirma algo contundente. Es absolutamente posible pasar de ser la primera mujer a ser la segunda. Uf, qué alivio. La neuroplasticidad del cerebro demuestra que el estado desregulado no es una condena perpetua, no está grabado en piedra. Es, literalmente, un estado del circuito, y como cualquier software, puede ser reprogramado mediante conciencia y repetición. Y hacer consciente esto debería sentirse como quitarse un yunque de los hombros. Saber que ese patrón de perseguir, esa ansiedad devoradora de mandar el sexto mensaje seguido, no es un defecto de fábrica del alma. No, para nada. Es simplemente que el sistema de navegación usa mapas viejos y necesita una actualización urgente. Y reconocer eso es el primer paso real para dejar de castigarse. Y si conectamos este proceso con cómo funcionan las dinámicas sociales hoy en día, entender esto pasa de ser un lujo de autoayuda a ser una cuestión de supervivencia pura. Totalmente. Vivimos en un mundo de hiperconexión constante. Se ve en tiempo real si el otro está en línea, se monitorizan las lecturas, se ve si alguien está viendo historias en redes mientras ignora un mensaje directo. ¿Es una tortura? En un ecosistema tan hostil, operar con un circuito desregulado es someterse a una tortura psicológica diaria. Es vivir en una casa de los espejos donde cada reflejo provoca un ataque de pánico. Porque fenómenos modernos como el ghosting, desaparecer sin dejar rastro, o el breadcrumbing, ir dejando migajas de atención, pues destruyen a quien interpreta la distancia como amenaza. Reprogramarlo es la única armadura posible para no perder la cordura ni la dignidad. Y bueno, en conclusión, para sintetizar el aprendizaje de esta inmersión, es imperativo grabar en el cerebro que el silencio y la distancia del otro no son un rompecabezas que deba resolverse con esfuerzo obsesivo. No son un examen. Exacto, no son una prueba de fuego heroica. Son sencilla y llanamente datos, información pura, neutral y objetiva sobre la capacidad actual de esa persona para estar presente. Nada más. Son datos, no sentencias. Así es. Y para llevar esto a la práctica, porque en este espacio nos interesa que el conocimiento sirva de algo real, hay un microejercicio muy concreto. Perfecto. A ver. La instrucción es súper simple y toma menos de 2 minutos. La próxima vez que alguien en el entorno empiece a mostrarse distante o tarde horas inexplicables en responder,
El primer paso, antes de que el pánico tome el control, Antes de ir a revisar frenéticamente sus conexiones. y antes de mandar capturas de pantalla a las amistades preguntando ¿qué significa esto?, la recomendación es poner un cronómetro de 60 segundos en el teléfono. Durante ese minuto, la única regla es respirar profundo para calmar la amígdala y hacerse, en voz alta, la pregunta de la mujer B. Esta actitud distante y esta ansiedad que siento, ¿es lo que necesito en una relación? Esa mera. Y la clave es obligarse a responder con un simple sí o un no, sin matices, y escribir esa respuesta en las notas del teléfono. Ver ese no gigantesco escrito ahí ayuda a cortocircuitar el secuestro emocional y anclar el cerebro al presente. Es un ancla vital que crea una pausa entre el estímulo de rechazo y el pánico. Absolutamente. Y antes de cerrar este espacio, la invitación está abierta para ir a los comentarios y dejar saber, siendo súper honestos y sin juzgarse, en qué estado se cree que está el propio circuito de atracción actualmente. ¿Está desregulado o ya en vías de reprogramarse? Exacto. Y si todo esto hizo pensar en alguien cercano que está atrapado en esa etapa de perseguir sin entender por qué, pues es el momento de compartirle este audio. A veces escuchar verdades crudas, desde fuera, es el chispazo necesario para soltar. Y por supuesto, la invitación es a seguir este espacio para no perderse las próximas inmersiones profundas. Y para cerrar definitivamente, dejo esta idea resonando, construida sobre todo lo que hemos desempacado hoy. Si se logra transformar el GPS y se empieza a ver el distanciamiento súbito de alguien puramente como información, ¿qué pasaría si al mirar en retrospectiva en unos meses se descubre que el cruel alejamiento de esa persona fue en realidad el favor más inmenso que nos pudieron haber hecho? ¡Wow! Ahorrándonos años de energía intentando encender una máquina que sencillamente nunca tuvo motor. A ver, vamos a desempacar eso la próxima vez. Un fuerte abrazo a quien escucha y hasta la próxima exploración profunda.